Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces en esta noche orando al Señor para pedirle que tome control de este tiempo. Así que oramos juntos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente, un grupo de tus hijos, Señor, con el firme propósito de seguir aprendiendo, Señor, más de ti. Te pedimos que en esta noche abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder escuchar, para poder entender y para poder aplicar esta palabra a nuestra vida, Señor, de manera que podamos crecer cada día más, Señor, en nuestras responsabilidades para contigo. Señor bendito, que aquellos que todavía no te conocen, Señor, que puedan ser transformados por el poder de tu palabra y que todos aquellos hermanos que recién vienen empezando con nosotros, Señor, que puedan también entender tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que si nos gloriamos en algo, que nos gloriemos en entenderte, Señor, y en conocerte. Padre, queremos que ese sea el propósito de este estudio todos los miércoles, poder conocer más de ti y más de tu doctrina. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces en esta noche con el, creo que es el cuarto tema de de este capítulo de Cristo el Salvador. Permítanme que no me cierre aquí. Ahí está. Bien, es el cuarto tema entonces de este capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y antes de comenzar a entrar en materia con nuestro tema de este día, quiero eh, ejercitarnos en algo que considero que lo hemos tenido abandonado algunos años atrás. Quiero que este año pues seamos más intencionales en poder ejercitarnos en esta disciplina espiritual, y es el hecho del verso para memorizar. El verso para memorizar de la semana anterior era Isaías 48. No sé cuántos de ustedes lo memorizaron, pero Isaías 48, solo para refrescar su memoria, nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta semana estamos estudiando Romanos 10, estamos memorizando, perdón, Romanos 10 del 13 al 15, y dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos en casa para poder memorizar, por ejemplo, las preguntas del catecismo, es poder repetir 5 veces cada verso. Yo quiero invitarlos a ustedes en esta noche que podamos repetirlo juntamente ahí donde está. No necesariamente necesita tener su micrófono prendido. Ya sabemos cómo funciona eso. Con el delay que hay en el internet, se escucha todo mundo por todos lados. Pero voy a pedirle que me acompañe ahí donde está con su micrófono muteado y que repitamos unas 5 veces este versículo para tratar de memorizarlo juntos. Amén. Bueno, comencemos. Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Segunda vez, Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una vez más, Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una vez más, Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una última vez, Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria al Señor. Repita entonces, mi hermano, este ejercicio cuantas veces fuera necesario ahí en su casa, cuando tenga oportunidad con sus hijos, con su familia, en su culto familiar, para que podamos aprenderlo y que podamos decirlo el domingo todos juntos y que podamos así de esta manera ir perseverando en la memorización bíblica. Así que vamos a comenzar en esta noche con nuestro tema para el día de hoy. Venimos hablando de Cristo el mediador y usted recordará en nuestro bosquejo que estaba dividido en 4 partes. La primera, hablamos de la ordenación al oficio de mediador de Cristo el Señor. Y ahí en esta primera sección vimos el párrafo 1, donde se nos habla que Él es el autor de la ordenación, el tiempo de la ordenación, el marco de la ordenación, el carácter de la ordenación y el propósito de la ordenación. Ya pasamos por esta sección. Pasamos por la segunda sección, que es el párrafo 2, que nos habla de la encarnación para el oficio de mediador. Y en el capítulo anterior, perdón, en la reunión anterior, vimos los requisitos para el oficio de mediador. En esta ocasión llevamos a la cuarta parte, que es la ejecución del oficio de mediador. Y en esta cuarta parte miraremos el párrafo 4, que tiene que ver con una descripción histórica, el párrafo 5 con su operación central, el párrafo 6 con sus comunicaciones en la antigüedad y sucesivamente el párrafo 7, su comunión misteriosa, el párrafo 8, su aplicación eficaz, el párrafo 9, su posesión inalienable y el párrafo 10, sus funciones necesarias. El día de hoy vamos a enfocarnos en los párrafos 4, 5 y 6, que nos hablan de la descripción histórica de Cristo como mediador,
su operación central como mediador y sus comunicaciones en la antigüedad. Cómo este oficio fue comunicado a través de las edades y a través del desarrollo del evangelio en diferentes tiempos, en diferentes épocas en las que Dios venía desarrollando su pacto de una manera progresiva. Así que comenzamos con el párrafo 4. Si me ayuda a leer, mi hermano Mario Savillón. Dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Amén. Hermano Marco, si me ayuda leyendo la segunda parte de este párrafo 4. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén. Vemos entonces aquí en este párrafo, mis hermanos, la descripción histórica del oficio de mediador de Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, mis hermanos, porque es importante que la descripción nos describa a nosotros y nos presente a nosotros con todas estas cosas que, pues para algunos pueden ser repetitivas y ya conocidas. Tenemos que recordar que el espíritu detrás de la confesión y de redactar estas verdades torales de nuestra fe era el de combatir las herejías. Y una de las situaciones, hermanos, que vemos nosotros hoy en día es que cuando le preguntamos a los cristianos quién es Jesús, qué hizo Jesús, muy pocos pueden responder bíblicamente quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y cuál fue específicamente su obra. Usted se va a encontrar con muchos cristianos nominales en la calle a los que usted les pregunta cuál fue la obra expiatoria de Cristo, qué ganó Cristo por nosotros, cómo tenemos nosotros la salvación, qué es el evangelio. Preguntas que todos los cristianos deberíamos saber y deberíamos saber comunicar a otros. Muchos que se dicen ser cristianos no saben ni siquiera estas verdades. Para ellos Jesús es un símbolo romántico que ama a todo mundo por igual, que Jesús me ama, Jesús es mi Diosito, Jesús nos da todo, Jesús es aquí, Jesús es allá. Y realmente es un concepto bien ambiguo, bien subjetivo, con nada concreto. Entonces este párrafo de Cristo el mediador nos ayuda a nosotros a no ser ese tipo de cristiano nominal. ¿Que quién es Jesús? Jesús es lo más importante de mi vida, dicen. ¿Quién es Jesús? Jesús es el centro de mi vida. ¿Pero y qué significa eso? No saben nada acerca de Jesús, más que la tradición que les han enseñado en sus iglesias y en sus casas de que Jesús es lo más importante en la vida, pero ni siquiera saben por qué Jesús es importante. Entonces, cuando nosotros volvemos a los elementos esenciales de nuestra fe, nos damos cuenta por qué los editores de la confesión se encargaron de transmitir estas cosas y dejarlas por escrito para que superaran el reto del tiempo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos estas cosas, nos damos cuenta que mucho de lo que dice aquí la confesión
lo podemos encontrar también en el Credo de los Apóstoles. Vamos a ver uno por uno los enunciados que la confesión nos está dando y lo vamos a ir comparando con sus versículos bíblicos que sirven de referencia. En primer lugar, dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. ¿Cuál oficio? El oficio de mediador entre Dios y los hombres. Fue algo que él estuvo dispuesto a hacerlo y que no fue impuesto a él por el Padre, sino que en ese acuerdo entre la Trinidad, acordaron que Cristo sería el Cordero que sería inmolado, que se sacrificaría por el pecado de la humanidad. Y Cristo asumió ese papel de mediador entre Dios y los hombres de muy buena voluntad. Nosotros encontramos esto en Juan 10:18. Si me ayuda a leer la hermana Brenda. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, amén. Sí, Jesús está hablando aquí acerca de su vida. En Juan 10:18, él le dice a los apóstoles: mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí él evidencia varias cosas. En primer lugar, su soberanía sobre las acciones de los hombres. ¿Verdad? Los hombres, no fue que ellos mataron a Jesús. Ya estaba escrito, ya estaba establecido en su propósito y en su decreto eterno que él tenía que morir. Y la manera en cómo él moriría sería a través de una muerte de cruz. Entonces, nada de lo que los hombres hicieron escapó a la soberanía divina de Dios. No es como que tomaron por sorpresa al Señor y no sabía qué hacer. Y entonces había ahora que implementar un plan B. No, todo estaba debidamente anticipado, debidamente establecido. Y si ustedes se dan cuenta, mucho antes del tiempo de su muerte, los oficiales judíos quisieron apresar a Jesús para matarlo, pero él en reiteradas ocasiones manifiesta que todavía no ha llegado su hora, ¿verdad? Entonces aquí vemos la soberanía de Dios y vemos a Jesús como Dios ejecutando esa soberanía, diciendo: yo tengo este poder para poner mi vida o para volverla a tomar. Y dice también: este mandamiento recibí de mi Padre. Muestra él como la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado, sujeto también a los designios del Padre, a lo que establecieron en ese acuerdo intratrinitario en la eternidad. Así que este versículo es sumamente profundo y nos muestra todas estas cosas, así como también la buena voluntad que tenía el Señor Jesucristo de poder llevar a cabo este sacrificio. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermanos, es muy importante porque el arte de la Iglesia Católica Romana presenta a ese Jesús sufriente y el mensaje que muchas veces transmiten es: pobrecito. Claro que el Señor sufrió, claro que fue una muerte horrenda, claro que experimentó dolor, sufrimiento y todas esas cosas horribles, pero no tenemos que compadecernos de él en ese sentido, porque la Biblia nos menciona que él de muy buena gana fue a la cruz, porque él ya sabía su comisión, él ya sabía su cometido. Entonces era necesario que él muriera. Por eso cuando Pedro trata de disuadirlo y de decirle: Señor, no vayas a la cruz, ¿qué es lo que le contesta el Señor Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Ahora, ¿es malo lo que Pedro le estaba diciendo? No, Pedro estaba siendo humanista.
Estaba pensando en sus sentimientos y en su amor que sentía hacia el Señor. Y en ese sentido se parece a muchos católicos romanos de hoy día, ¿verdad? Que tienen ese sentimiento de que, ay, el Jesucito, pobrecito, lo que me le hicieron. Y no es así. Tener ese mismo sentimiento es expresar eso mismo que expresó Pedro, dejar que el humanismo se interponga entre la misión clara y objetiva que tenía el Señor de morir en la cruz para hacer expiación por nuestros pecados. Así que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que este sentimiento humanista no se ponga en medio, porque es necesario que así suceda, y él así lo expresó. Vamos a ver más adelante. Así que tenemos que evitar que esos sentimientos humanistas se atraviesen en nuestra claridad acerca del propósito del Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo aquí con el hilo de pensamiento, el párrafo 2 dice que él adoptó este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, nació bajo todos los requisitos que establecían para que hubiera un sacrificio expiatorio, alguien que muriera en nuestro lugar. Gálatas 4:4, hermano Noé, si me ayuda a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Es decir, el Señor nació con todos los prerequisitos para cumplir ese papel de mediador. Hace algún tiempo recordaba las palabras de alguien que decía, hablando de William Shakespeare y los personajes tan brillantes que él creó en todas sus obras, dijo, aún así, con todos los personajes y con todas las tramas y con todas las historias que William Shakespeare escribió, él no se pudo compenetrar y no se pudo meter en sus historias, porque la única manera en que él se pudo haber metido en esas historias es que él mismo fuera un personaje, él mismo encarnara uno de esos personajes. Entonces, en este sentido, la manera en la que Dios pudo involucrarse en su historia de redención es encarnando uno de esos personajes, el personaje del mediador que vendría y que moriría por nosotros. Jesús hizo eso. Jesús se metió en su propia historia de redención para darnos a nosotros salvación. Así que nació bajo todos los requisitos que eran necesarios para que hubiera un sustituto perfecto. Sustituto es la palabra que andaba buscando. Un sustituto perfecto, completamente hombre y completamente nacido bajo la dispensación de la ley para cumplir los requerimientos de Dios, para poder aplacar su ira y para poder llevar a un término esta reconciliación. Entonces, sigamos ahí, dice, cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Si me ayuda Henry. Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este pasaje es cuando Juan el Bautista está bautizando y llega Jesús y le dice que necesita ser bautizado. Y Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice. Más bien tú deberías bautizarme. Entonces el Señor le dice, deja ahora porque esto conviene que cumplamos con toda justicia. Esto que va a acontecer es necesario para que yo pueda cumplir con todos los requisitos de la justicia, que no quede ninguno sin cumplir. Y entonces dice que Juan lo dejó. Era necesario que Jesús pasara por todas estas cosas y cumpliera con todas estas cosas. Los escritores del Evangelio, de los diferentes relatos del Evangelio,
dejan estas pistas en medio de su relato, ¿verdad? Cuando nos dicen esto era necesario para que se cumpliese aquello que fue dicho por el profeta tal y tal. Y en diferentes pasajes, en diferentes rincones, vemos ese tipo de cosas que nos ayudan a nosotros a saber que Jesús cumplió con todos los requerimientos de la ley, con todas las profecías que fueron profetizadas más de 400 años antes. Jesús cumplió con esas cosas, porque era necesario que Él padeciera por eso, para poder dar una justicia completa a los requerimientos que el Señor tenía para lograr nuestra paz, para lograr nuestra reconciliación con Él. Ahora dice también, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Me ayuda a leer Aline. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al ser el Señor Jesús un sustituto y llevar nuestro pecado, llega un momento en el que el Padre no puede tener esa comunión con Él a causa de ese pecado que simbolizaba su sacrificio. Ahí el Señor clama a gran voz, nos dice el Evangelio de Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y obviamente esta maldición es también dicha en Deuteronomio, es establecida en Deuteronomio, cuando dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Y los que teníamos que haber estado en ese madero éramos usted y yo. Y Jesús llevó esa carga, llevó ese pecado, llevó todos estos sufrimientos y incluso pasó por esta copa amarga, la cual él describía de esa manera, ¿verdad? En la que se sintió por un momento desamparado por el Padre a causa de la carga del pecado que llevaba por nosotros. Y eso era lo que nosotros teníamos que haber experimentado, eso era lo que nosotros teníamos que haber llevado. Sin embargo, Él sufrió estas cosas por nosotros y las sufrió de muy buena gana, porque esto era el acuerdo que habían establecido desde la eternidad pasada. Ahora dice el numeral 5, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. El versículo bíblico que encontramos como respaldo para esto es Mateo 26:30, hermana Laura. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, ¿qué tiene que ver la Pascua ahí con la crucificación? Que en la Pascua se ofrecía un cordero pascual y la sangre del cordero se ponía sobre el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no se llevara a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es que Cristo es ese cordero y su sangre va a evitar que la muerte eterna, que la condenación llegue a cada uno de nosotros, que somos los de su pueblo. Él es nuestra Pascua, que fue ofrecida por nosotros para darnos ese perdón, para darnos esa reconciliación. Así que al ser crucificado, Él padece de esa muerte tan horrible y de todos esos sufrimientos dolorosos, tanto en su alma como en su cuerpo, sabiendo que son necesarios para una expiación adecuada, para la expiación que Dios demanda. Y después de sufrir estos dolores, Él logra hacer ese sacrificio perfecto. El Credo de los Apóstoles dice que
Él bajó a las partes más bajas del infierno. Hace unas semanas estuvimos hablando de esto con Henry y creo que con Roberto también. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo entendían los apóstoles que Jesús bajó a las partes más bajas del infierno? Las opiniones se dividen entre el ámbito reformado. Hay algunos que hacen una excelente defensa para decir que creen literalmente que Jesús bajó a las partes más bajas del infierno. Pero hay otros, como Calvino, que manifiestan que los sufrimientos dolorosos en su cuerpo y en su alma, a través de este hecho de la cruz, son la representación viva de los dolores del infierno. Personalmente, me inclino más hacia esta interpretación, aunque, como les digo, hay muy buenos argumentos de parte de muy buenos teólogos, como el doctor Renihan, en su libro Crux Mors Infieri, donde él hace una buena disertación acerca de por qué él cree que Jesús sí bajó a las partes más bajas del infierno. Yo me quedo con la interpretación del doctor Hyde, que es también la interpretación de Calvino, que los sufrimientos de la cruz son el equivalente a los sufrimientos del infierno. ¿Por qué razón? Porque el Señor fue quien creó el infierno, y ese infierno, nos dice Judas, que está destinado para los ángeles y para toda esa gente que le dio la espalda al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús no puede haber bajado ahí, porque ese es un lugar reservado para todas las huestes de maldad y para todos aquellos que le dieron la espalda a Él. Ahora, sí sabemos, y como lo hemos expresado en otras ocasiones, el Señor es el que reina en el infierno. ¿Por qué? Porque Él lo creó y Él es el que ejecuta ahí el castigo y su justicia perfecta contra todos aquellos que le dieron la espalda, que apostataron contra Él y que recibirán su castigo eterno. Y el Señor mostrará su justicia perfecta a través de este castigo de los malvados. Por esa razón, no estoy inclinado a pensar que el Señor Jesús haya bajado literalmente a las partes más profundas del infierno. Yo creo que el poder del infierno, de Satanás y de todo su dominio se ensañó contra el Señor Jesús en esa muerte en la cruz. Y ahí fue donde el Señor lo venció, porque a pesar de todo eso, no pudieron vencerlo, sino que Él resucitó de la muerte. Y él evidenció ahí, ¿verdad?, que Él es soberano y que Él es victorioso sobre la muerte. Así que estos terribles dolores, esta terrible aflicción en su alma y en su cuerpo, equivalente a los dolores más terribles del infierno, fueron llevados por Él cuando teníamos que ser nosotros los partícipes de ese dolor. Él lo llevó por nosotros. Él fue nuestro Cordero Pascual, que fue sacrificado para darnos vida y para librarnos del castigo eterno. Dice el numeral 6, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. La palabra nos dice esto mismo en Filipenses 2:8. Si me ayuda, vamos a ver, hermana Laura. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Martita. Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. No vio corrupción. Amén. Él fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque no vio corrupción.
Muy bien. El numeral 7 dice, el tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Numeral 7, perdón, el versículo de apoyo es Juan 20:25. Si me ayuda Roberto. Robert. No se le escucha. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. El Señor Jesús resucita de entre los muertos. Cuando se aparece a sus discípulos, se aparece con el mismo cuerpo con el que ellos lo habían visto y lo habían conocido, a tal punto, ¿verdad?, que les muestra sus manos horadadas y le muestra su costado perforado y le dice a Tomás que meta sus manos para que pueda comprobar que es el Señor Jesús. Muy bien. Después de esto, después de haber resucitado, dice, con lo cual también ascendió al cielo. Hechos 1:9, Lurbin, si me ayuda a leer ahí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Hechos 1:9 nos dice que él ascendió al cielo. Entonces, todas estas cosas, toda esta evidencia bíblica, mis hermanos, está establecida aquí para nosotros, porque recuérdense que había un grupo de personas que decía que Jesús no había resucitado, sino que había sido un complot de los discípulos para hacer creer que él había resucitado. Sin embargo, los escritores de los evangelios nos dicen que él apareció por algunos días y que hubieron al menos 500 personas que pueden dar testimonio de que el Señor había resucitado. Entre ellos sus 12 discípulos, los cuales no solamente lo vieron, sino que también palparon su cuerpo resucitado. Y luego vieron al Señor Jesús ascender al cielo y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que todas estas cosas, mis hermanos, son parte de las doctrinas más ortodoxas del cristianismo. Lo que nosotros creemos acerca de Jesús son estas cosas. No podemos ser cristianos y estar dudando si Cristo resucitó realmente, si Cristo ascendió al cielo y fue ocultado entre las nubes. No podemos estar pensando, si somos cristianos, si creemos en la autoridad de la Biblia, no podemos estar permitiendo que teorías de conspiración que nos intentan enseñar hoy en día que fue un ovni lo que se llevó a Jesús. No, eso no es lo que nos dice la palabra a nosotros. La palabra demuestra al Señor con poder y claramente el testimonio de los apóstoles nos dicen que Él subió al cielo y fue recibido entre las nubes. Amén. Amén, amén. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Él está sentado a la diestra del Padre y cumple una función. Él intercede por nosotros. Hermana Lisette, si me ayuda ahí a leer. Creo que este de Romanos, nos faltó la cita ahí. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Quiero ponerles aquí este versículo. Es el 4:9. Sí. Romanos 8:34 es. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús intercede actualmente por nosotros. A principios de semana, si ustedes recordarán, el devocional de la cápsula bíblica nos hablaba acerca de eso, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esa labor intercesora que el Hijo hace delante del Padre para que seamos guardados de las aflicciones, para que en medio de las tribulaciones y las pruebas Él nos pueda dar la ayuda que necesitamos, que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, como nos dice Hebreos, y que podamos recibir el oportuno socorro. Todas esas cosas son la obra del Señor Jesucristo, que continúa activa y continúa dándonos beneficios. O sea, no solamente es el hecho de que Él murió en la cruz por nosotros y por llevar nuestros pecados. Todavía su sacrificio sigue vigente y todavía seguimos cosechando los beneficios de su muerte y de su resurrección. Qué hermoso es eso para todos nosotros, hermanos. Porque la obra de Cristo continúa y continuamos siendo bendecidos por Él. Continuamos recibiendo de su gracia todos los días. Imagínense qué pasara un tan solo día que el Señor no nos permitiera llegar ante su trono de la gracia. Pero gracias a que Él está allá en el trono con el Padre, intercede por nosotros. A pesar de nuestra maldad, todos los días pecamos. Todos los días nos alejamos de Dios. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestras motivaciones. Pero el Señor intercede por nosotros para que el Espíritu Santo nos haga volver, para que el Espíritu Santo nos haga arrepentirnos de nuestra maldad y acercarnos nuevamente delante de Él. Es una hermosa obra la que continúa haciendo el Señor por nosotros. Y lo peor, hermanos, es que sin nosotros merecer nada de esto, pero el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. El último punto de este párrafo es que Él regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Esta es nuestra esperanza. Nosotros no creemos en un Cristo que está muerto. Nosotros no creemos en un Cristo que su historia terminó ahí en la cruz del madero, que resucitó y nunca más volvimos a saber de Él. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y Él volverá. No es algo que nosotros dudamos, es algo que nosotros anunciamos activamente y que conocemos y sabemos sin sombra de dudas. El Señor regresará y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Y miren qué cosa, porque la mayoría de los discípulos enseñaban esto como que el Señor ya regresaba. Para ellos la venida del Señor era inminente. Y todos ellos vamos a leer que en la narración del libro de los Hechos, todos estaban convencidos que el Señor ya venía. En las epístolas de Pablo, Pablo dice a las iglesias, Cristo ya viene. Y nos exhorta a estar preparados. ¿Por qué? Porque para ellos la realidad de Cristo, la realidad de la venida de Cristo para juzgar a los hombres y a los ángeles, es totalmente inminente. No hay ninguna sombra de duda en esta afirmación. El Señor regresará y va a juzgar a los hombres y a los ángeles. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros asidero para estas afirmaciones?
Judas 6. Me ayuda ahí Alejandro, vi que estaba por ahí. No, no está Alejandro. Lucas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, están aguardando el regreso del Señor para ser juzgados. Estos son los ángeles. Ahora miramos en Romanos 14, del 9 al 10, acerca de el juicio de los hombres. Hermana Carla, si me ayuda ahí con Romanos 14, del 9 al 10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese a juzgar a vivos y muertos y a los ángeles que dejaron su morada original. Cuando Él establezca de una vez por todas su reino eterno. Así que esta es una verdad toral y ortodoxa de la iglesia. El Señor Jesucristo vuelve por nosotros. De hecho, la confesión dedica todo un capítulo a este hecho. En el capítulo 32, perdón, se trata, el capítulo 31 y 32 trata acerca de las cosas futuras, los eventos futuros. Así que mis hermanos, pasamos al párrafo 5. Quiero avanzar lo más que pueda para que no nos quede rezagado este tema y al final poder dar un tiempo para preguntas. Párrafo 5. Dice, vamos a ver. Si me ayuda ahí, vamos a ver. Hermana Carlota. Hermano, no miro el párrafo. Ok. Henry. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Amén. Entonces, cuando vemos estas cosas, hablamos de la centralidad de la obra, de la operación del Señor Jesucristo. Lo primero que nos dice ahí este párrafo es que el Señor Jesús manifestó perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo. Encontramos asidero para esto en Romanos 5:19. Si me ayuda Helen a leer, por favor. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. El Señor Jesús manifestó obediencia perfecta en sujetarse al Padre y también en ofrecerse en sacrificio él mismo. Dice que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno. Creo que hay un micrófono abierto, ¿verdad? Con interferencia. Sí, hay un micrófono que está abierto. ¿Cuál será? Creo que el de la hermana Carlota. Sí. Ok. Listo. Hechos 9:14. Si me ayuda don Marco.
Hechos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces, este sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Luego nos dice este párrafo que ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Romanos 3, del 25 al 26, Aline. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El sacrificio de Jesús logró satisfacer plenamente la ira de Dios. Y Él ya no más está enojado con aquellos, ya no más está airado con aquellos que estamos insertados en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él no mira nuestro pecado, sino que Él mira a Jesucristo y mira la expiación perfecta hecha por nosotros. Así que en lo que respecta a nuestra salvación, no hay nada más que hacer. No necesitamos hacer nada más. No hay ninguna obra, no hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer para ser salvos, más que poner nuestra confianza en Jesús. El sacrificio de Jesús fue perfecto y fue necesario una vez que fuera hecho por toda la eternidad para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que mis hermanos, eso es una gran esperanza para nosotros. Seguimos avanzando acá con el numeral 4. Primera de Juan 2:2 nos habla también acerca de esa propiciación por nuestros pecados. ¿Me ayuda el hermano Mario? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, entendiendo que todo el mundo son los destinatarios de esta carta a la que Juan escribe, a los que está siendo remitida esta carta, no a toda la humanidad. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Para qué hacer otra cosa? ¿Verdad? Si ya todos han sido propiciados sus pecados. Obviamente esto es únicamente para aquellos que están en Cristo. Así que numeral 4 dice, ha conseguido la reconciliación a través de este sacrificio. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19, hermana Brenda. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Su sacrificio nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La consiguió para nosotros la reconciliación plena. Numeral 5 dice, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Hebreos 9:15. Hermana Lisette. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. En él recibimos la herencia eterna, que es la salvación. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también el vivir eternamente con él. Ese es el galardón
de aquellos que hemos creído en ese sacrificio. Dice para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces ahí especifica quiénes son los que reciben esta herencia. Juan 17:2, si me ayuda Martita. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Y estos, todos los que le diste, está hablando aquí en Juan 17, en esta oración sacerdotal, acerca de los que son sus discípulos. Así que vamos a ver brevemente el párrafo 6 y después vamos a comentar acerca de la utilidad de estos pasajes. Dice el párrafo 6, si me ayuda a leer el hermano Noé. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Hermana Laura. En las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces miremos individualmente cada uno de estos enunciados. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de la encarnación, obviamente no solamente era necesario que Él naciera, sino que era necesario también que Él muriera. Claro que el nacimiento era un motivo de gozo entre aquellos que lo esperaban, pero su muerte lo sería más, porque su muerte era realmente lo que esperábamos para poder recibir la promesa de lo que el Señor dijo que haría, y es librarnos del poder del pecado y de Satanás, el poder del pecado que entró al mundo con la caída de Adán. Entonces no solamente era necesario que naciera el Mesías, que naciera la simiente, sino que también muriera para que se efectuara esta herencia, esta promesa, esta bendición que Dios había prometido a los hombres desde Génesis 3:15. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio. Recuérdense, cuando hablábamos de los pactos, hablábamos acerca de esto, que esta simiente fue prometida inicialmente en Génesis 3:15 y fue siendo revelada progresivamente a través de todos los pactos. En Abraham se reveló que era para la descendencia de Abraham. En Moisés se reveló que específicamente esa simiente prometida en Génesis 3:15 saldría del pueblo de Israel. Luego en el pacto con David se revela que saldría de la casa de David, y finalmente vemos a Cristo Jesús siendo esa revelación plena de aquel pacto, de aquella promesa establecida desde el huerto, ¿verdad? Entonces, estos beneficios fueron siendo comunicados a los elegidos de todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Romanos 4, del 1 al 9, nos habla acerca de eso. ¿Me ayuda Robert? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra y no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Si me ayuda ahí. A ver, ¿quién no ha leído todavía? Lurbin.
Perdón, ¿dónde era? Aquí está, como también David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. En las Entonces, promesas... hasta ahí. Ah. Entonces, vemos que Abraham creyó en esta promesa que le fue comunicada en una manera, pues, aislada, sin saber mucho detalle. Y David mismo creyó en esta promesa también. Con cada pacto, con cada dispensación, Dios iba revelando más acerca de la obra que iba haciendo. Y todos ellos creyeron a esta promesa y esa promesa les fue contada por justicia. Poner su fe en esta simiente, en esta promesa, les trajo la justificación para con Dios. Así que, ¿de qué manera eran salvos David? ¿De qué manera era salvo Abraham, Moisés, Israel? Por poner su fe en la simiente que habría de venir. A esa simiente que fue comunicada a través de todas las edades, en todos los tiempos, desde el principio del mundo. ¿De qué manera fue comunicada? Dice la confesión, en la manera de promesas, tipos, sacrificios y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Todas las promesas que fueron dadas en la antigüedad, todos los tipos, es decir, las figuras que nosotros vemos a través de los elementos del templo, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el arca del pacto, el cordero pascual, el propiciatorio, todas las cosas, todos esos elementos, todas esas figuras que estaban en el Antiguo Testamento comunicaban esta simiente, tenían algo que ver con la simiente que vendría. Y estaban ahí, fueron dejadas para que cuando viniera las pudiéramos identificar y pudiéramos saber que de eso hablaban estas cosas. Así como las profecías que daban los profetas al pueblo del Señor, esas profecías fueron comunicadas para que cuando viniera el Mesías, realmente ellos pudieran saber de que a esto se referían estos profetas con estas cosas. Y viene a mi mente cuando se lleva a cabo el día de Pentecostés, que todos estaban hablando y en diferentes idiomas, y la gente que estaba ahí pudo escuchar esos idiomas, a pesar de que las personas que lo hablaban no era ese su propio idioma. Y cuando los discípulos vieron esas cosas, dijeron, con que a esto se refería el profeta, con que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes tendrán visiones y todo lo demás. Pero ellos supieron a través de esa acción que la profecía hablaba de esto. La profecía era el tipo y el acto mismo era el antitipo. Era lo que manifestaba lo que había sido profetizado. Así que, ¿de qué manera Dios comunicó esta promesa a través de este mediador? A través de sus profecías, a través de estos tipos, a través de todos los elementos que habían en los diferentes relatos de la Escritura. Y en ellos fue revelado y señalado cómo la simiente heriría la cabeza de la serpiente. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
este pasaje es, ya les digo, creo que Primera de Pedro 1:10. Sí, Primera de Pedro 1:10. Dice también, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así fue presentado siempre el cordero. Vemos en Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fue sacrificado desde el principio del mundo. Siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Como nos dice Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora quiero que vayamos nuevamente al principio de esta presentación y miremos cuáles eran sus objetivos. Miramos en el párrafo 4 la descripción, miramos, les decía en el párrafo 4, la descripción histórica del oficio de Cristo como mediador. Y vimos a través de toda la escritura la manera en cómo el relato de la redención nos habla acerca de la manera en la que Cristo desarrolló o de la manera en la que Cristo ejecutó este oficio de mediador. En el párrafo 5 vimos la evidencia bíblica para saber la manera en la que llevó a cabo este oficio de mediador. Y sabemos que fue plenamente satisfecha la ira de Dios, o sea que Él ejecutó este oficio a toda cabalidad para cumplir con el propósito por el cual se le fue otorgado. Y vemos también en el párrafo 6 que todas estas cosas ya habían sido comunicadas anteriormente acerca de este mediador, acerca de este oficio que ejecutaría, acerca de la manera en cómo ejecutaría estas cosas, ¿verdad? Y esta manera en cómo estas promesas fueron comunicadas fue a través de profecía, fue a través de tipos, fue a través de figuras y a través de todos los elementos de los relatos del Antiguo Testamento. Desde toda la vida, Dios estableció que habría una simiente que acabaría con la simiente de la serpiente. Y esa simiente o esa promesa fue cumplida en el Señor Jesucristo. Así que definitivamente no pudo haber otro Salvador más eficaz que nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación de esa promesa que todos esperaron. Fue el medio por el cual los demás recibieron también justificación por medio del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Yo tengo una pregunta. A ver, Uy, levanten la mano. Levanten la mano para... No sé si. Voy a darle primero a Lurbin. Hermana Lurbin. Ok, sí, hola, gracias. Quería preguntar, en los versículos, hay una que decía que no, que murió, pero no conoció corrupción. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que no conoce corrupción? ¿El pecado? ¿O cómo? No entiendo. Porque estaba muerto. No entiendo. Explíqueme ahí. No entiendo muy bien. Sí, obviamente, cuando alguien se muere y está mucho tiempo, su cuerpo comienza a decaer, su cuerpo comienza a corromperse por los efectos naturales de la muerte. Sin embargo, Jesús solamente estuvo 3 días, según las Escrituras, muerto.
y después de eso resucitó. Ajá. Entonces, a eso se refiere con que no vio corrupción, ¿verdad? Su cuerpo no se decayó como cualquier otro cuerpo después de muchos días. O sea, el tiempo no fue suficientemente largo para que se corrompiera completamente su cuerpo. Y también, ¿verdad? A pesar de que él llevó el pecado de la humanidad, este hecho, al ser el Dios, él no fue afectado por ese pecado. Es decir, el pecado no se transmitió a su carne. Sí, sí, ahí estaba clara. Pero eso de que no hubo corrupción no me quedaba claro. Y el otro verso, el último, Apocalipsis, creo que era donde decía El cordero que fue que inmolado. fue inmolado. Sí, sí, ahí también me quedé así como en el aire. Bueno, en el tiempo en lo que lo dice, ¿verdad? Me da curiosidad. No sé si se refiere al acuerdo o no sé. Apocalipsis 13:8. Vamos a leer. Vamos a compartir la pantalla aquí. Apocalipsis 13 habla acerca de las dos bestias, ¿verdad? En el verso 8 nos dicen que estas, vamos a verla. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿a quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Claro, aquí los que adoran a la bestia son obviamente los que no son parte del pueblo de Dios. Y si Dios tiene ya sus escogidos, esos escogidos están inscritos en este libro de la vida. Por consiguiente, los que no son parte del pueblo de Dios no están en el libro de la vida. Entonces no pueden ni podrán nunca adorar al Señor. Por consiguiente, a quien adoran es a la bestia. Amén. Amén. No sé si esa era su pregunta, Lurvin. No, es que me da curiosidad. Espérenme, lo voy a buscar acá. Espérenme, permítame. La parte, el 8 en sí, el versículo, a ver, Apocalipsis 13, 8. Dice, ok, y adoraron a la bestia, todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estoy leyendo la versión contemporánea, Reina Valera versión contemporánea. Lo que me da duda a mí es que dice la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí es como, no sé. Porque Sí, claro. dice el principio del mundo. Sí, acuérdese que Romanos nos dice que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él escogió gente que él iba a redimir. ¿Verdad? Él escogió a todos aquellos que iba a rescatar, que iba a darles vida para, espérame, déjame buscarlo aquí. Okay.
Romanos 8. Romanos 8:29 creo que es. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los predestinó, y a estos también llamó, y los llamó, y a estos también justificó. No, pero no es ese el verso que ando buscando. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Casi no le escucho, hermano. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Amén. Esto nos habla, hermana Lurbin, entonces, de el pacto de redención que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios establece un plan en consenso con las tres personas de la Trinidad para redimir a los escogidos, ¿verdad? Desde ahí se estableció que el Señor Jesucristo iba a ser el Cordero que iba a ser ofrecido para redimir a estas personas. Él iba a ser el que iba a ser ofrecido para expiar sus pecados. Entonces, por eso habla ahí del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Igual en Hebreos, ya le voy a pasar este pasaje de Hebreos. Es, vamos a ver, hoy no quiere. Pastor, ¿soy yo o no permite el chat del Zoom ahorita? ¿Perdón? ¿Soy yo o el Zoom no está permitiendo el chat? Fíjese que el chat lo apagamos porque los chicos estaban chateando en la clase de... All right. A ver. Espérame. Aquí está. Hebreos 10:8. Perdón, hermana, es que ahora mi Biblia no quiere. No se preocupe, si quiere después ahí me da la respuesta, porque yo creo que por el tiempo, mejor que pregunten a la otra gente. Aquí está, Hebreos 10:8, mire, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer lo último, y esta es la voluntad. Vamos a ver. En esa voluntad somos santificados. No, pero no es este el pasaje que está buscando. Aquí está, mire. El 5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, desde antes de que Cristo naciera y muriera, había un plan en la eternidad
para que él fuera el cordero que iba a morir por los pecados de aquellos que él había escogido para redimir. Entonces, por eso es que Apocalipsis nos habla de el cordero que fue inmolado desde antes del mundo. Robert. Sí, no, ahí le compartí en el chat de la iglesia entonces el comentario de ese versículo 8 del comentario de Jason Joseph Brown acerca de ese versículo. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, hay un pasaje en Juan que dice que estaba María sentada y en eso ella vio se le acercaron dos ángeles y le preguntaron, perdón, sí, vino el Señor y le preguntó ¿qué hace? Y ella dice que lo confundió al Señor y le dijo, ¿dónde está mi Señor? ¿A dónde te lo has llevado? Entonces vino el Señor, le dijo, María, entonces dice que ella lo reconoció, pero en la confesión dice aquí en la 4, era que decía de que él resucitó con el mismo cuerpo. El tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Ah, cabal, ahí está este. Sí. Ajá. Claro, él manifestó a ellos el mismo cuerpo que tenía para que ellos pudieran conocerlo. Pero en algún momento, no le podían conocer, como por ejemplo los discípulos en el camino de Emaús no reconocieron que era el Señor, ¿verdad? Hasta que Él les dio a conocer, Él les reveló que ese era Él y lo reconocieron por el cuerpo que Él tenía. Ellos dijeron, en el corazón sentimos. Sí. Creo, hermano, que ese es un misterio. No sabemos cómo va a ser ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Surge la pregunta también, si alguien murió joven o alguien murió viejo, ¿qué cuerpo va a tener en la resurrección? Creo que ese cuerpo, hermano, es un cuerpo espiritual, ¿verdad? Que no está sujeto a edad, que no está sujeto a la manera en cómo vivimos acá. Por ejemplo, si usted fue gordo aquí en su tiempo de vida, ¿verdad? No creo que vaya a resucitar gordo. Creo, como le digo, es un cuerpo glorificado, totalmente diferente a este cuerpo que tenemos. Sin embargo, en ese pasaje, lo que deja ver es que el Señor se manifestó a ellos para que ellos lo pudieran conocer, tal como ellos se acordaban de él. Jesús 20, del 11 al 17 es. ¿Perdón? Es Juan 20, del 11 al 18. Esta es la Jesús que aparece a María Magdalena. Ahí está el relato. ¿Verdad? Donde el Señor se le aparece y ella no lo reconoció. Otra interpretación que yo podría darle es que de repente, tal vez por el sufrimiento que ella estaba experimentando en ese momento, estaba muerto, pues, ¿quién más podría haber llegado ahí? Entonces ella ni siquiera lo volteó a ver a la cara y le dijo, ¿a dónde te ha llevado mi Señor? ¿Verdad? Como quien llega a un sepulcro y está sufriendo y mira una persona y solo se le acerca y le pregunta, porque hasta donde entiendo ellos llegaron y se le acercaron a la tumba y vieron que estaba abierta. Pues lo primero que se le ocurre es que se lo robaron, pues, el cuerpo. Entonces sí podría ser válida
esa otra interpretación. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Entendemos. Perdón, no le capté lo último que dijo. No, le decía de que esa es otra interpretación, podría ser otra interpretación, claro, no es eh, lo que realmente dice incluso el comentario, y es simplemente pensando que eso pudo haber pasado, que ella de repente no, por el sufrimiento de la persona, ni siquiera volteó a ver a la cara del Señor, sino que solo se le acercó y le dijo, ¿dónde te has llevado mi Señor? ¿Ya? Sí, Porque el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? A quien busque, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús como que María le dice, entonces ella le dice, Raboni, le dice. Entonces, creo que esa puede ser otra explicación siguiente. Yo mi mente tan finita. sí. Perdón, hermano, pero en el relato que mencionaba de Maús, Sí. dice ahí que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces podría ser como lo mismo que pasó con María Magdalena. Sí. Amén, amén. Excelente, gracias hermana Martita. Creo precisamente eso, ¿verdad? Que el cuerpo glorificado es un cuerpo distinto al cuerpo que nosotros teníamos. Y si el Señor le permitió a los discípulos conocerlo, fue porque Él les manifestó o Él les hizo ver que su cuerpo era el mismo cuando Él estaba vivo, ¿verdad? Pero no creo que haya sido el mismo cuerpo, hermano, porque si no, entonces no hay razón en la resurrección, ¿verdad? No tenemos una esperanza viva al resucitar, pues imagínense que alguien que eh, haya tenido una amputación y que en la resurrección vaya a resucitar con ese mismo cuerpo. ¿Cuál es realmente entonces la esperanza de la resurrección? Si no vamos a recibir un cuerpo glorificado, diferente al que tenemos ahora, ¿verdad? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Creo definitivamente que es un cuerpo diferente, pero en el caso de Jesús con sus discípulos, para que pudieran conocerlo, Él se manifestó a ellos, les quitó el velo para que pudieran verlo como era su cuerpo antes de su muerte. Sin embargo, pastor, sí es un cuerpo en el sentido de no sujeto a corrupción, ya a la muerte, ni al dolor físico, ni a las aflicciones que tenemos en el presente, ¿verdad? Porque todas las necesidades que tenemos en este cuerpo físico, las enfermedades y todo eso. Pero ese cuerpo que menciona ahí, que también en Corintios 15, de que se vestirá de incorrupción. Claro, ahí donde dice usted es un misterio en la parte de, hay personas que murieron jóvenes, otros más adultos. Ahí ya no podemos definir cómo será, si en esa edad en que murió, o en el cuerpo que tenemos en esta edad. Pero sí, digamos, en el caso que mencionó usted de amputaciones por accidente, o sea, lo que sea, en ese cuerpo nuevo ya no existirá ese tipo de cosas, ¿verdad? Amén. Aunque esa parte que menciona Martita ahí, que le fue vedado, posiblemente tenía que ver también con el cumplimiento de la escritura, como en otras acciones que le fue vedado también, porque no era el momento de manifestarse. Sin embargo, cuando se le aparece a sus discípulos y este Tomás, el que dice que es un fantasma, pero él se presenta y le dice, mira, toca, y ahí se manifiesta con un cuerpo
no sé qué hayan visto ellos, ¿verdad? Pero que sí era él también como como lo habían visto. Y en ese sentido nuestros cuerpos serán iguales al de él, ¿verdad? Pero ya sin esa corrupción. Amén. Sí, de acuerdo, hermano. De acuerdo. Yo pienso de que eso, nuestro cuerpo al ser glorificado, no es el mismo cuerpo. Yo siempre he pensado que es un cuerpo espiritual. Ya no, como dice usted, hermano Noé, ya nuestro cuerpo ya no va a estar sujeto a las aflicciones de este mundo, ¿verdad? Ya nosotros ya no estamos, ya no estaremos sujetos a Pastor, siempre sobre el mismo tema. Entiendo que Jesús pues fue sacrificado, murió, resucitó e inclusive llegó a la ascensión con su mismo cuerpo, entiendo yo. Pero una vez que Él ya resucita, ya no es el mismo cuerpo de carne que nosotros conocemos, al menos así lo entiendo yo también, por el hecho de que vaya, por ejemplo, en ese capítulo de 20-26, cuando Tomás no creía, y entonces dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y también cuando hablaba con María Magdalena y ella lo quiere tocar o abrazar, me imagino la alegría al verlo, y él le dice, no me toques, en el versículo 17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, yo entiendo que hubo un cambio, ¿verdad? No sé si en la estructura biológica del cuerpo de él, o cómo lo podemos dilucidar, porque ya una vez que él resucita, ya no es el cuerpo para mí, no es el cuerpo que nosotros tenemos, pues, en la actualidad. No sé si ando ahí bateando Sí, a lo loco. totalmente de acuerdo, hermana. Es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a corrupción y que definitivamente es diferente en su manifestación a cómo es percibido nuestro cuerpo actualmente. Sí, porque también estuve buscando en los capítulos donde habla de la ascensión y pensando, pues, y digo, no puede ser un cuerpo corruptible como el nuestro, el que él tenía, porque él ascendió, él subió al cielo y no podía subir con un cuerpo como el que nosotros tenemos actualmente, un cuerpo corruptible. Entonces yo me imagino que hubo un cambio en el cuerpo que él tenía. Sí, amén. Amén, hermana. Definitivamente es un cuerpo diferente, ¿verdad? Amén. No sé si hay alguna otra pregunta, mis hermanos. Creo que es un tema bastante amplio y que pues, nos faltaría el tiempo para estudiarlo. Voy a mandarle algunos recursos adicionales para que puedan ustedes leer acerca de este tema fascinante, ¿verdad? Realmente esperaba más reacciones acerca de los que Jesús bajó a las profundidades del infierno, pero ya veo que les interesó más por conocer qué tipo de cuerpo era. Porque realmente esa discusión, hermano, es muy interesante, ¿verdad? Que si realmente bajó al infierno o si los dolores de la cruz fueron el infierno, y hay dos muy excelentes libros que hablan acerca de ese tema, que pues ahí se los voy a compartir por si alguien quiere explorar más acerca de eso. Y bueno, también acerca del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Yo sí las tuve en su momento, pastor, pero ahí con los artículos que me envió. pero también me di cuenta que ese es el artículo 9
del credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, dice la línea, así literalmente. De ahí también hay que tener en cuenta que nacieron muchas doctrinas erradas. Por ejemplo, el tema del purgatorio y que nuestro Señor Jesús descendió a los infiernos y que allá fue a salvar a Judas. Sí. Entonces, yo también creo que eso me ayudó y me incliné también por la parte de los reformadores. Por otro lado, también la importancia de entender por qué digo yo de que soy un cristiano confesional. La verdad es que ahorita con el capítulo 8 de Cristo el Mediador, qué exquisitez, la verdad, qué delicia poder leer cada párrafo y poder ahondar en la escritura. Yo creo que en su momento cuando vi el librito, cuando me regaló la confesión, me asusté un poco. Yo dije, ¿qué es esto? Pues, porque sí existe cierto rechazo, principalmente por el evangelio, ¿verdad? Que se predica aquí en Latinoamérica, existe cierto rechazo hacia una confesión, pero realmente qué importante poder ahondar en la confesión bautista, no tenerle miedo. No es realmente un capricho humano para poder resaltar quién es el más intelectual, sino que nos lleva a un resumen bien conciso de lo que es la escritura. Aquí, por ejemplo, entendí la teología pactual, la gracia de Dios en ese sentido. Y no, gracias también el día de hoy por llevar a cabo la enseñanza. Una preguntita así, ¿se necesitaría el día de hoy, pastor, una nueva reforma, una nueva confesión? Y si es así, ¿qué se tendría que modificar? Por ejemplo, una nueva confesión bautista de fe, por ejemplo, con tan detallados capítulos, pues, porque para mí está bien completo todo. Sí, excelente pregunta, Henry. Antes de contestar a tu pregunta, solo quiero decirles de que de repente todas las cosas que vivimos ahora son cosas que todos nosotros sabemos. Cristo es el mediador, Cristo murió por nuestros pecados, Él fue el sustituto perfecto, Él cumplió la expiación en la cruz. Y ahora, ¿de qué me sirve eso a mí, un creyente que ya sabe estas cosas? Porque nada desafía su teología tanto cuando uno de sus hijos le pregunta, papi, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y entonces usted empieza a tratar de resumirle y a tratar de sacar y articular todos esos años de conocimiento que usted tiene acerca de doctrina, qué cosas le puedo enseñar, qué cosas no, qué cosas necesita comprender bien. Aquí es donde la confesión se vuelve particularmente valiosa, porque si usted quiere enseñarle a su hijo quién es Jesús y qué representa que Él sea el mediador de este nuevo pacto, usted tiene irremediablemente que irse a este capítulo 8 y enseñarle párrafo por párrafo a ver todas estas cosas, ¿verdad? Y lo hermoso de la manera en cómo está establecido este párrafo es que no deja nada por fuera. Y ahí es donde está la importancia de esta confesión, en que al momento de legarle el conocimiento y la información a las próximas generaciones de cristianos, ellos pueden conocer a Jesús como nosotros lo conocimos. Ellos pueden saber puntualmente todas las cosas que son importantes de conocer acerca de Jesús sin permitir que la cultura diluya ese conocimiento. Porque eso es lo que estamos viendo actualmente. ¿Verdad? Que la cultura nos quiere vender a un Jesús hasta socialista, a un Jesús que vivía en comunismo con sus discípulos, porque Hechos dice que vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Entonces Jesús era socialista. ¿Verdad? La cultura adopta cosas del medio y trata de diluir lo que las escrituras y las enseñanzas de los apóstoles nos dicen acerca de Jesús. Y por eso es que la confesión es tan importante, para que mantengamos ese conocimiento intacto. Ahora, ¿qué cosas necesitaríamos cambiar en una confesión? Lógicamente tenemos que entender, hermanos, que una confesión no es infalible porque no es la escritura, no es inspirada por Dios. La confesión no es inspirada por Dios. ¿Verdad? Es un tremendo trabajo literario de
excelentes teólogos, los mejores teólogos de la época. Y sí, seguramente hay cosas que en algún momento habría que cambiar. Actualmente hay iglesias bautistas confesionales que no se suscriben completamente a todos los artículos de la confesión. O por ejemplo, cuando hablamos acerca de la... hay una parte ahí que dice acerca del anticristo, que dice el anticristo es el Papa de Roma. Así, frontal y abiertamente dice el anticristo es el Papa de Roma. Y hay gente que piensa, no puede ser el Papa de Roma. Ellos están confundidos, pero definitivamente el Papa Francisco no es el anticristo. Y pues yo respeto eso, pero no creo que se refiera al Papa como persona, sino que el papado como un sistema de religión. Porque, mis hermanos, no hay ninguna otra religión en la faz de la tierra que se identifique como el vicario de Dios en la tierra. Y esa es la blasfemia más grande de la Iglesia Católica. Usurpar el trono de Cristo. Entonces, por eso, yo sí estoy de acuerdo con eso, con que el papado es el anticristo, porque está haciendo esa labor de usurpación. Y creo que está sujeto a una más amplia interpretación de lo que, de la manera en cómo lo dice la confesión. También hay un artículo ahí que divide a muchos bautistas reformados, y es el hecho de que cómo estamos asociados, cómo mantenemos la asociación como iglesias. Esos son temas que muchas veces son un poco escabrosos, ¿verdad? Pero lejos de eso, creo que casi todo está bien en este momento, ¿verdad? En algún momento, como les digo, al no ser las confesiones inspiradas por Dios, quizás sí necesitarían una revisión para incluir temas que tengan que ver con la actualidad de la iglesia. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y voy a pedirle a hermano Mario si nos puede despedir en oración. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, te damos por tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque nos permites a través de la internet, Señor, comunicarnos y estudiar tu palabra. Padre, gracias por que tenemos la oportunidad de conocer más acerca de Jesús, Señor, de quién fue Jesús, quién es Jesús, Señor, y sobre todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, Padre, gracias. Y mi oración es que ese conocimiento, Señor, pueda motivarnos a vivir en santidad, Señor, a vivir una vida agradecida, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, a vivir una vida piadosa delante de ti, Señor, en humildad, Padre, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la disposición y la disponibilidad del pastor, Señor, en poder ayudarnos a entender tu palabra, Señor, que podamos seguir creciendo en gracia, Señor, que podamos seguir creciendo en conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, para presentarnos siempre santos delante de ti, Señor. Una bendición para todos mis hermanos presentes, Señor, y los que no se pudieron conectar también, Padre, que lo podamos hacer nuevamente el próximo miércoles, Señor, para seguir estudiando y aprendiendo de ti, Padre. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que descansen todos y nos vemos el viernes para nuestra reunión de oración.